comenzamos este ejercicio de disoluciones. Es un ejercicio muy interesante porque los datos del problema, que son un ácido sulfúrico del 80% en peso y densidad de 1,6 gramos partido centímetro cúbico, son los datos que tienen los ácidos comerciales en las etiquetas que tienen en el laboratorio, en los frascos. Entonces estos datos son los datos que yo voy a tener en el laboratorio cuando coge el ácido, el frasco en la mano y lea su etiqueta y su composición. Normalmente a partir de estos datos yo debo calcular la molaridad del ácido, aunque el problema también me pregunta la molaridad y la fracción molar, pues para practicar. Y también en el apartado B indica el volumen necesario para preparar 250 centímetros cúbicos de disolución 0,8 molar. Este apartado B, pues daré un método alternativo al que uso en la práctica 2 de preparación de disoluciones diluidas por dilución a partir de disoluciones concentradas. Aquí daremos un método alternativo, aunque yo recomiendo que hagáis los cálculos tal como están hechos en la práctica 2 porque son muy parecidos a la 1 y pero bueno, por dar otro método, no, pues cada uno que use el que quiere. Este es quizá un poco más largo. Bien, vamos allá. Entonces resulta que en el laboratorio yo voy a leer en mi etiqueta, pues que voy a leer la sustancia H2SO4 y leeré que tiene un 80% en peso, si no me dicen nada es porcentaje en peso, y 1,6 gramos partido centímetro cúbico, aunque a veces en los frascos pues vienen kilogramos por litro, o también puede venir en gramos partido centímetro cúbico. Si viniera en kilogramos por litro, pues habría que pasarlo a gramos por centímetro cúbico. La etiqueta también suele tener la masa molar, aunque yo aquí la voy a calcular a partir de las masas de los elementos. Entonces, bueno, pues para el H2SO4 será 2 del hidrógeno más 32 del azufre más 16 por 4 será 98 gramos cada mol, y este es del oxígeno. Para el agua pues serán 2 también del hidrógeno más 16 del oxígeno, 18 gramos cada mol. Para hacer las cuentas pues se puede hacer de varias maneras y yo siempre uso esta que voy a decir, y lo que hago es suponer o supongo 100 gramos de disolución. Fijaros que la concentración de la disolución es una magnitud que se llama intensiva, es decir, no depende de la cantidad de disolución que tengáis, por lo tanto va a ser la misma independientemente de que cojan más disolución o menos. Entonces, si supongo 100 gramos, esto me tiene la ventaja de que ya tengo 80 gramos de H2SO4, tendré 100 menos 80, que son 20 gramos de agua y 100 gramos de disolución. Bien, 80 gramos de H2SO4, pues con la masa molar ya lo puedo pasar a moles. Pues un mol arriba, voy a poner un mol, y 98 gramos abajo, me queda 0,816 moles. Esto es de ácido sulfúrico. Y 20 gramos de agua, pues también pondré un mol arriba y son 18 gramos abajo, gramos y gramos se van, son 1,11 moles de agua. Y los 100 gramos de disolución, pues ahora lo tengo que pasar a volumen, y para pasar a volumen pues lo que tengo que usar es la densidad, y entonces la densidad no hace falta que uséis ecuaciones, se usa como un factor de conversión más. Arriba pongo un centímetro cúbico y abajo 1,6 gramos y gramos de disolución se me van,
y entonces ya me queda 62,5 centímetros cúbicos, o voy a poner así 62,5 menos 3 litros, porque el volumen lo voy a tener que poner en litros, entonces ya lo cambio ahora, donde el E-3, vamos a ponerlo aquí, E-3 equivale a 10 elevado a la menos 3. Bien, aquí ya tengo todo lo necesario. Vamos a subrayar esto y subrayar esto, pero ya tengo todo lo necesario para hacer los cálculos, no necesito ya más datos. Entonces vamos a bajar y vamos allá. Lo primero que me preguntan es la molaridad, M, y la molaridad será el número de moles de soluto partido los litros de disolución. Fijaos que la disolución es el soluto más el disolvente. Bueno, pues el número de moles 0,816 moles, que es los que acabo de calcular, y el volumen en litros, pues aquí está, 62,5 menos 3 litros, o por 10 a la menos 3 litros, y me da 13,1 moles partido litro. Si tenéis alguna duda con esto, pues debéis leer la notación científica o el manual de la calculadora, y veréis que E-3 equivale a 10 a la menos 3. Lo tenemos que ir introduciendo para que lo vayáis aprendiendo. Esto será, a veces se pone 13,1 m, que es 13,1 molar. Bien, la siguiente que me preguntan es la molalidad. La molalidad no se suele usar mucho, es M minúscula y es el número de moles de soluto partido los kilogramos de disolvente. Entonces, bueno, pues los moles de soluto son los mismos, 0,816 moles, pero los kilogramos de disolvente, fijaros que son 20 gramos de agua, que es el disolvente, y entonces serán 20 por 10 a la menos 3 kilogramos, o 20 E menos 3 kilogramos. Entonces aquí ponemos 20 E menos 3 kilogramos, y haciendo las cuentas nos da 40,8 moles partido kilogramo. Esa es la molalidad. Y por último preguntan la fracción molar. La fracción molar se pone la letra X, en este caso es de ácido sulfúrico, y será el número de moles de ácido sulfúrico partido el número de moles de ácido sulfúrico más el número de moles de agua. Y ahora lo único que tengo que hacer es ir arriba y ver el de ácido sulfúrico, pues son los que estoy usando siempre, el 0,816, y de agua pues tengo 1,11 moles. Entonces ya veis que suponiendo los 100 gramos y haciendo esta tabla ya tenemos digamos después pues todo listo para hacer, simplemente poner las fórmulas y despejar los datos que hemos calculado aquí, y ya lo tenemos todos. Ahora son 0,816 ácido sulfúrico, el número de moles, 1,11 de agua. Entonces aquí será 0,816 entre
0,816, voy a poner más 1,1 y eso me da, son moles arriba y moles abajo, se elimina, la fracción molar no tiene unidades, esto da 0,816 entre 1,92 y da una fracción molar de 0,425. Bien, vamos aquí. Y por último, pues el apartado B pues es un método alternativo para la práctica de las disoluciones y de calcular volúmenes. Entonces, si tenemos la molaridad, vamos a ponerla aquí que la veamos. Fijaros que el ácido concentrado pues es 13,1 molar. Entonces hay una fórmula que es que la molaridad de la disolución concentrada por el volumen de la disolución concentrada debe ser igual a la molaridad de la disolución diluida por el volumen de la disolución diluida. Fijaros que esto no es ni más ni menos que el número de moles de soluto que hay en la disolución concentrada, pero como yo al diluir lo que añado es agua, el agua no lleva soluto, entonces este número de moles de que hay en la disolución concentrada de soluto debe ser igual al número de moles de soluto que hay en la disolución diluida, porque repito que lo único que hago es añadir agua y entonces los moles pues son los mismos en la concentrada, en el volumen que tomo de concentrada, que la diluida. Entonces si aplico esta fórmula, es una fórmula pues que se aprende muy fácil: molaridad de la concentrada por volumen de la concentrada, molaridad de la diluida por volumen de la diluida. Aquí tengo 13,1 mol litro por el volumen de la concentrada, que es lo que tengo que calcular, y ahora la molaridad de la diluida pues me está diciendo el problema que tiene que ser 0,8 molar. Entonces aquí ponemos 0,8 mol litro y que tengo que preparar 250 centímetros cúbicos. Fijaros que como aquí son molaridades, esto y esto se va y ya no tengo por qué cambiar este volumen. Si pongo aquí centímetros cúbicos, allí me va a salir en centímetros cúbicos y lo que obtengo es que el volumen de la disolución concentrada será 0,8 entre 13,1. Fijaros que este que está aquí pasa para ahí dividiendo por 250 centímetros cúbicos y esto me da un volumen de la disolución concentrada de 15,3 centímetros cúbicos. Fijaros, para obtenerlo simplemente hay que multiplicar 0,8 por 250 y dividir entre 13,1. Entonces, como veis, este es un método alternativo para calcular el volumen de la disolución concentrada cuando quiero diluir. Se suele usar este método, se suele usar pues si tengo el valor de la molaridad del ácido concentrado. Pero si tú vas al laboratorio y miras la etiqueta, pues no necesitas calcular la molaridad, puedes hacer como en la práctica 2. Entonces, bueno, queda a vuestra elección si preferís calcular los volúmenes de esta manera o de la otra. También decir una cosa más, que tenemos aquí una cuestión que es la molaridad. La molaridad, bueno, pues es el número de moles de soluto partido kilogramos de disolvente. Si alguna vez os la preguntaran, no se usa mucho, no es lo más importante, pero bueno, si alguna vez aparece, pues es esta fórmula y tener cuidado porque molaridad es con R, molaridad es con L, pues es así, parece dos nombres muy parecidos y que se prestan a confusión. Entonces siempre pensar en molaridad, que es lo más común es con litros, molaridad pues no se suele usar demasiado. Bien, con esto creo que ya hemos explicado un problema bastante completo y muy interesante.